Muy bien, ya estamos por aquí de regreso. Démosle un minutito más, creo que había un compañero más conectado también. Recuerden igual, cualquier duda, me pueden participar igual y espero que todo lo que estamos viendo esté claro también y vayamos igual. Si voy muy rápido, por favor me avisa. Ya, Luisa. Muy bien, entonces, continuemos con nuestra clase. Estábamos viendo justamente las bases psicológicas del diagnóstico, ¿ok? Entonces, tenemos estas tres, tanto del desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional y la motivación y el aprendizaje. Y todas estas, como ya estábamos viendo, pues tienen también sus teorías y sus autores que también han ido investigando sobre esto. Estas serían las bases psicológicas. Pero también hablábamos que existen las bases en cuanto a las teorías del aprendizaje, que son las que se aplican en nuestro diagnóstico. Ahora, tenemos, por ejemplo, la teoría del conductismo. Tenemos tres teorías que son muy fuertes y que en muchas de las ocasiones, cuando nosotros vamos a trabajar, nos van a preguntar, bueno, ¿y usted en base a qué le gusta enseñar? ¿Al conductismo, al cognitivismo, al constructivismo? Entonces, esto nos va a ayudar a poder tener un poco más claro a qué se refiere cada una de las teorías. Tenemos, por ejemplo, la primera, que es la teoría del conductismo. Esta teoría del conductismo está basada en la modificación de las conductas y sobre todo de conductas observables. Aquí al que lo llaman el padre del conductismo se llama Pavlov. Entonces, muchos de estos investigadores, obviamente, en el pasado hicieron pruebas con animales y el experimento más, como el más relevante que existe de Pavlov, es justamente de un perrito al que le dan de comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pavlov hace que cada vez que al perro le van a dar de comer, suene una campana. Entonces, primero le fueron enseñando poco a poco. Iba a comer, sonaba, antes de comer sonaba la campana. El perro al principio no entendía qué era lo que pasaba, se acercaba y pues ya sabía que era hora de comer. Entonces esto lo hicieron por algún tiempo, mientras el perro iba relacionando que cuando sonaba la campana, entonces ya era hora de ir a comer. Con el pasar del tiempo, ¿qué es lo que pasó? Que justamente su conducta fue modificada, porque lo que el perro necesitaba era simplemente escuchar el sonido de la campana y ya comenzaba a salivar, es decir, que ya comenzaba a tener hambre, porque ya sabía que cuando la campana sonaba, entonces era hora de comer. En esto más o menos es lo que se basa el conductismo. Entonces también el conductismo habla mucho de poder buscar estrategias o buscar formas en las que vamos modificando esta conducta, pero como de una forma muy robótica. Esa sería la palabra. Es de una forma, tal vez no es siempre la adecuada el conductismo, porque trata como de adiestrar, esa sería la palabra, y por eso incluso se escucha este tema de los perritos, a los perritos son a los que se les adiestra, ¿no es cierto? Entonces son los que necesitan eso. Pero esto se ha aplicado no solamente con los animales, sino que por mucho tiempo fue aplicado con los niños. Y existen muchas también estrategias del conductismo que las vamos aplicando durante las clases, como por ejemplo, una estrategia conductista en las clases de, bueno, si se sientan y se portan bien, entonces les pongo un sticker. Ah, si no, entonces van a llevarse una carita triste. Estas también son formas de conductismo, ¿ok? Es modificar conductas, pero como a través incluso de premios y castigos. Estas son formas de conductismo. Después también tenemos el cognitivismo. Entonces, dentro del cognitivismo ya entran los psicólogos como
Jean Piaget, como Jerome Brunner y también como Lev Vygotsky. Entonces, el cognitivismo está basado en procesos mentales que, bueno, vienen detrás del aprendizaje. Por eso aquí, bueno, el padre de la teoría cognitivista es Lev Vygotsky con su teoría socioemocional, ¿no? Como les decía anteriormente, Lev Vygotsky nos dice que necesitamos de un ambiente social totalmente para poder aprender. A eso se refiere también Lev Vygotsky. Entonces, dentro de esto podemos ver que existe un proceso como tal ya de aprendizaje. Ya no está tanto como en el conductismo, en donde se necesita sí o sí de premios y de castigos y de formas en las que se modifican las conductas, pero también aquí ya entra un proceso, ¿ok? ¿Y cuál es este proceso? El proceso se basa en la atención, luego en la codificación, es decir, que después de prestar atención, nuestro cerebro logra codificar o más bien separar como qué es lo que le sirve, qué es lo que está aprendiendo. Después de esto, esta información se almacena y por último, pues en nuestro cerebro, la palabra es recuperación, en donde nuestro cerebro no es que lo perdió, sino que cuando necesita de ese conocimiento, pues lo puede retomar y por eso se llama recuperación. Entonces, ya dentro del cognitivismo estamos hablando ya de un proceso mucho más dirigido al aprendizaje que en el conductismo, en donde buscamos que se hagan las cosas simplemente por medio o por incluso por miedo dentro del conductismo, ¿ok? Y por último, hablamos de un enfoque que es constructivista, de enseñanza, ¿ok? Esta parte constructivista también tiene un enfoque en donde el estudiante es un agente activo en la construcción de su conocimiento. Entonces aquí vemos un contraste muy grande. Dentro del conductismo, el que dirigía el aprendizaje, pues, era el docente. En cambio, en el constructivismo, los que dirigen el aprendizaje son los niños, las niñas y los estudiantes. Dentro del conductismo se veía también que era como que los niños simplemente fueran como un cepito en el que hay que ponerle aprendizaje y los docentes son los encargados de eso. No, el constructivismo ve como que los niños, primero, no son unas hojas en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños ya traen un conocimiento previo, porque tal vez en casa les enseñaron algo, porque tal vez lo vieron, porque tal vez vieron algún video, y a través de eso es que el maestro debe irse manejando también, saber que los niños tienen un conocimiento previo, unas estructuras previas y que si nosotros vamos moviendo también nuestras estrategias y nuestras actividades, vamos a adquirir conocimiento, que la suma del conocimiento previo más lo que nosotros podamos enseñarle es lo que ellos van a aprender. A eso se llama también el constructivismo. Dentro del constructivismo también hablamos de ambientes y de destrezas y en donde el docente también está muy, ¿cuál es la palabra? Muy, toma mucha importancia, ¿ok? A lo que el niño también quiere aprender y cómo el niño quiere aprender. Dentro de ser el niño como el eje activo del aprendizaje, también buscamos saber cuáles son los intereses de ellos y a través de eso, pues también mover un poco nuestra clase. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en nuestras clases? No sé si, a mí me ha pasado un par de veces que no puedo dar la clase como a mí me gustaría, porque dentro de la clase, no sé, estábamos hablando de animales y un niño tal vez se fue hace poco a la playa y vio un animal que le interesó mucho. Y en vez de dirigirme a todo lo que yo quería darles, pues nos enfocamos en los gustos y en los intereses del niño, pero resolvemos también sus dudas. El constructivismo nos permite hacer esto, hacer esos cambios e ir adaptando nuestras clases a las diferentes intereses que los niños tienen y no solamente a lo que yo quiero que aprendan, porque
los niños también tienen las cosas que ellos quieren aprender y las cosas que ellos quieren saber por sí mismos, ¿ok? Entonces, esas son las tres teorías que tiene, en las que se basa el aprendizaje. Son las teorías aplicadas al aprendizaje. Y también nosotros podemos ir viendo y sabiendo cuál de estas teorías nosotros estamos aplicando durante nuestras clases y cómo nos están funcionando. ¿Ok? Y por último, vamos a ver cuáles son los modelos y los enfoques del diagnóstico pedagógico. ¿Ok? Existen diferentes enfoques sobre todo y tenemos modelos. Dentro de estos modelos tenemos primero un modelo clínico. El modelo clínico tiene un enfoque individualizado y es en profundidad del estudiante, ¿ok? Eso es la parte del modelo clínico. Después también tenemos un modelo funcional que hace énfasis en la identificación de las capacidades y las dificultades. ¿Ok? Dentro de este modelo funcional, lo que busca justamente es saber cuáles son las mayores dificultades que tiene ¿Sí? ¿Alguien por ahí tiene alguna duda? ¿No? Creo que por ahí tenemos un micrófono activo. No hay problema. Entonces, el modelo funcional busca tener saber cuáles son las mayores dificultades que tiene el niño y pues también cuáles son sus mayores capacidades. No todos los niños son buenos en algo, pero siempre tienen algo que les gusta más y para eso está este modelo funcional. También tenemos el modelo ecológico, ¿ok? En donde se considera al estudiante en cuanto a su contexto familiar, escolar y social. Cuando hablamos de ecológico nos referimos al medio total en el que el estudiante se desenvuelve. Por eso se considera aquí a la familia, a la escuela y fuera de la familia el contexto social en el que el niño se desarrolla. Y también buscamos este modelo inclusivo en donde se busca la participación y el desarrollo integral de todos los estudiantes. Entonces, cada uno de estos modelos debe ser también aplicado como parte de nuestro diagnóstico pedagógico. Como les decía al inicio, es súper importante que nosotros como docentes podamos mostrar este enfoque individualizado. Primero, conocer al estudiante como tal. Luego, dentro del modelo funcional podemos ver que fuera de conocer al estudiante, primero como un ser individual, podemos ver sus capacidades y sus dificultades para evaluar un estudiante y también este diagnóstico pedagógico que nosotros estamos aplicando. Necesitamos saber dónde vive, cómo se desarrolla, cómo es su ambiente en la familia, cómo es su ambiente social, si tal vez tiene tiempo de jugar con otros niños o si no, y también buscar esta participación y desarrollo de todos los estudiantes. Vamos desde la parte individual hasta ya la parte social de todos para poder tener realmente un buen diagnóstico pedagógico, ¿ok? Entonces, eso sería hoy como la parte introductoria de lo que es este modelo y enfoque pedagógico. ¿Tienen tal vez alguna duda? ¿Les ha quedado clara la clase? ¿Cómo vamos? Bueno, yo creo que vamos bien. Entonces, bueno, les voy a explicar un poquito de la tarea. Hoy les voy a dejar una tarea que es bastante investigativa, ¿ok? Entonces vamos a ir explicando un poquito para que ustedes la puedan realizar sin problema. Vamos a ver. Entonces, el día de hoy, su tarea va a ser, a ver, déjenme ver, por acá teníamos ya lista la tarea. Su tarea de hoy es investigar cuáles son las teorías del aprendizaje que están aplicadas al diagnóstico y cuáles son los modelos y enfoques del diagnóstico pedagógico. Entonces, ya vimos aquí en nuestras diapositivas cuáles son las teorías del aprendizaje aplicadas al diagnóstico, pero quiero que ustedes puedan escribir también un poco más sobre cuáles son los autores que tienen
y a qué hace referencia cada una de estas teorías del aprendizaje. ¿Listo? Y también vamos a ver cuáles son los modelos y los enfoques del diagnóstico pedagógico. ¿Listo? Esa va a ser la tarea del día de hoy. Es una tarea de investigación, así que si pueden irla haciendo de una vez, pues para que la puedan ir realizando. No se olviden de poner también ahí unos gráficos para que todo se vea bonito también y todo esté eh, mejor. También hay un pequeño foro que deben tener y pues con eso culminaríamos lo que sería la clase del día de hoy. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda extra, alguna cosa? ¿No? Listos, entonces, con eso estaríamos terminando nuestra clase del día de hoy. Aprovechen este tiempo que les queda para poder realizar de una vez la tarea. ¿Listo? Y nos veríamos la siguiente clase. ¿Ok? Listo. Si no hay ninguna duda, entonces igual no se olviden que de aquí tienen la siguiente clase para que la revisen. ¿Ok? Ya, listo. Ustedes tienen la siguiente clase a las 9:30 con la profe Rebe. La profe Rebe les dejó igual todo el material del día de hoy cargado. Entonces tienen ahí los videos para que ustedes puedan revisarlos y realizar todo, ¿ok? Ya, listo. Listo. Gracias. Que les vaya muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana igual en la clase.